voy a presentar entonces a Eugenio de Medina. Eugenio de Medina es graduado en Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Administración de Negocios de la Universidad de Quebec, en Canadá, candidato doctoral en Ciencia Política de la Universidad Ricardo Palma, consultor político y económico, profesor de posgrado de la Universidad Privada de Ciencias Aplicadas, profesor de la Universidad Ricardo Palma, profesor del Instituto de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad San Martín de Porres y profesor de la Universidad Científica del Sur. Es además columnista del diario Correo, autor de los libros El mito de las cuerdas separadas, publicado por Unión Editorial en Madrid en 2016, El hilo conductor, la viabilidad del liberalismo en América Latina, publicado por Unión Editorial en Madrid en 2013, Faustino, publicado por el Congreso del Perú en Lima en el año 2019, y coautor de Nación y Región en América del Sur, publicado por Teseo en Buenos Aires en el año 2009. Ocasional comentarista, además, sobre temas económicos y políticos en medios internacionales como CNN en español. Fue seleccionado ganador del Premio Internacional de Ensayos Caminos de la Libertad en el año 2010 en México. Adelante, entonces, Eugenio, con su análisis de la economía del Perú en el año 2021. Buenas noches a todos. Gracias al Jefferson Institute por esta oportunidad de compartir un poco los temas de la economía peruana. Yo voy a hacer una presentación un poco diferente porque no me quiero llenar con cifras, quiero más bien proponer algunos temas. Me gustaría, en ese sentido, no sé si están viendo la pantalla compartida, en todo caso acá lo voy a poner. Sí, me gustaría sumarizar mi presentación en los siguientes puntos. Básicamente son dos partes grandes: mostrar una primera parte de una cifra del impacto del coronavirus en Perú, y una segunda parte con las posibles salidas a la misma, la cual desdobla a su vez en dos, que son algunas medidas recomendadas de estabilización y acorde estructural que creo que necesitamos implementar. Y segundo, hacer mención al problema adicional que estamos emprendiendo en Perú, o enfrentando en Perú, mejor dicho, que es la convergencia con el ciclo político, porque al igual que Ecuador, estamos viéndonos en la situación de que en abril, apenas en 4 meses más, vamos a sostener una importantísima elección que, para variar, es una elección que nos va a confrontar a mantener el actual modelo económico. Es un modelo básicamente aperturista, como voy a mencionar en un momento más, versus los modelos que pretenden inspirarse en el modelo del de los socialismos del siglo XXI, u otras variantes que a nuestro juicio no es el camino que debiera seguir el Perú. Pero en todo caso, eso lo quiero un poco comentar ahora en la presentación. Algunas cifras del impacto. Yo quisiera empezar diciendo, la verdad, siendo una tremenda envidia, y tengo ganas de tomar un avión e irme a vivir a Uruguay o a Paraguay, porque escucho a mis colegas de esos países y yo digo, caramba, qué lindo tener esa clase de problemas que tienen ellos. Nosotros tenemos una realidad un poco más complicada. El Perú es un país con muchos niveles de pobreza todavía. Hay partes del país que están en el siglo XIX, ni siquiera en el siglo XX. Hay una población de 30 millones de habitantes, de las cuales la tercera parte vive en una sola ciudad, que le da, a diferencia de la segunda, una proporción de 10-1, donde en esa ciudad hay de 10 millones, hay 7 millones que no tienen los servicios completos básicos. Entonces estamos hablando de realidades bastante diferentes, y en ese sentido, en mi reflexión de varios años, creo que las políticas liberales tienen que enfrentar desafíos de adaptarse a las particularidades de cada país. Yo ahí tengo incluso, como mencionaba Eneas, un libro escrito que fue el hilo conductor, donde yo discutía la viabilidad del liberalismo en América Latina, y creo que tengo que hasta revisarlo y volverlo a escribir, porque creo que la experiencia de esta década que pasó, que es una década que para muchos países ha sido una década un poco lenta, que ha coincidido con este problema de la globalización mundial a raíz de la crisis del 2008, que bajó un poco el ritmo de China, bajó el ritmo de otras economías grandes, que motivó el Brexit y demás,
creo yo que esta situación nos obliga también a replantear algunos elementos del liberalismo justamente para salvarlo, ¿no? Pero eso de repente es materia de otra charla. Yo voy a ceñirme a lo que me comprometí con Eneas y algunas cifras del impacto les quisiera resumir mostrando primeramente este gráfico. Este gráfico, que lo elaboré para otra presentación en el Congreso de Perú, muestra en promedio las tasas de crecimiento que tuvo Perú desde el año 50 hasta el año 2020, 2019-2020. O sea, sin incluir 2020. Esto es prácticamente la historia económica del Perú en los últimos 70 años, ¿sí? Donde nosotros podemos ver claramente que este bajón de acá, ¿no es cierto?, que corresponde a esta zona de sombra, ¿no?, justamente tiene que ver con la irrupción de un gobierno como el del general Velasco Alvarado, que implementó un gobierno claramente socialista y que en la década siguiente al gobierno militar que le encabezó en un inicio, las políticas que se siguieron también estuvieron enmarcados en los mismos criterios del gobierno del general Velasco. Cuento corto, llegamos a caer en la década del 80 a un promedio de menos 1% anual, menos 1% por año. O sea, es como si en toda la década del 80 cada año hubiéramos decrecido 1%. Eso es lo que quiere decir. Y que luego con las reformas de los años 90 empieza a recuperarse la economía hasta llegar a 3.9% en los años 90 y luego en la década del 2000 con el apoyo del precio de los commodities alcanzar niveles por encima del 5%. Como ustedes observarán, lo que se nota en la década del 2020, o 2010, perdón, en la década del 10 es una caída de ese crecimiento, una ralentización de la economía, pero todavía hay crecimiento, digamos, ¿no? Y eso no es casualidad, digamos. ¿Qué cosa vino en el año 2010? Irrumpe el gobierno del señor Ollantumala, que era el emisario, el representante del chavismo en el Perú, declaradamente, además, amigos personales con el comandante venezolano, y luego viene el catastrófico gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que ha producido en 5 años 4 presidentes. Y que, bueno, hasta ahora, ¿no? Hasta ahora y contando. Entonces, ese descalabro político se vio reflejado en una ralentización de la economía. Sin embargo, la pandemia incorporó un nuevo escenario completamente diferente porque nosotros pensábamos iniciar esta década viendo cómo recomponíamos esa curva, ¿no es cierto? Y la volvíamos a hacer en pendiente positiva para retomar el ritmo de crecimiento de la primera década de este siglo. Pero eso no ocurrió, porque nos enfrentamos con esta pandemia que nos dio unas cifras muy concretas, ¿no? El PBI real hacia la mitad del año que está pasando cayó en 30%, ¿no? Muy diferente de lo que pasó al 5% de Paraguay. Y por si fuera poco, esto influyó en la inversión pública, ¿no? La inversión pública se vino abajo en 60%. La inversión privada, que ha sido el motor fundamental de la economía en Perú, cayó en 70%. Por si fuera poco, la caída del PBI real también desplomó el empleo formal en un 40%, lo cual disparó la informalidad, por cierto, y la PEA pasó de ser 17,9 millones de personas en el año 2019 a solo 10.200.000 en el año 2020. En cuanto a lo fiscal, la deuda pública se incrementó de 27% en 2019 a 35% del PBI y el déficit fiscal del 1,6% del año anterior al 9% del PBI. ¿Por qué se explican estos montos? Porque el gobierno recurrió, por una parte, a un estímulo fiscal muy duro para reactivar varias empresas, y que lo hizo por una parte de shock monetario, pero también con otra parte, para no presionar a la oferta de dinero, lo hizo por una parte de endeudamiento fiscal. Y a un primer crédito que se consiguió más o menos en el mes de mayo, junio, recientemente se ha incorporado uno nuevo,
donde Perú ha colocado un bono a 100 años, ¿sí? A 100 años por un monto de 11.500 millones de dólares. Lo cual es malo desde el punto de vista, digamos, del endeudamiento, pero es interesante desde el punto de vista de la aceptación del mercado, de la fortaleza de la economía peruana. Y eso es algo que yo también quiero relevar junto a lo del impacto, ¿no es cierto? La sólida respuesta que ha podido tener desde el punto de vista fiscal el Perú, con una política contracíclica, en la cual podemos o no estar de acuerdo, había mucho debate aquí, pero que sin duda se ha podido hacer por la fortaleza justamente ganada a raíz de esa reforma de los años 90 que mostré en la filmina inicial y que ahora, como vamos a ver, enfrenta un problema. Bueno, cuando no se conocía lo duro que había sido el impacto, ¿no? Las proyecciones, por ejemplo, de Macrocónsul, eran de que el Perú no podía recuperarse hacia el año 2022, podía recuperar el ritmo de crecimiento del 2019, cuando se estimaba que la caída iba a ser alrededor de 12%. Pero cuando la caída fue de 30%, esto necesariamente se tiene que reajustar, porque la caída fue más fuerte y por tanto la recuperación va a demorar más allá del 2022 de todas maneras. Y esto sin considerar que por malas gestiones públicas, y aquí viene el tema de la falla del Estado de una manera flagrante, por malas gestiones del sector público, el gobierno peruano ha puesto al Perú en la cola de la compra de la vacuna de la COVID-19, lo cual en este minuto es un escándalo nacional y que los culpables de esto son claramente los que manejaron el gobierno en la época del vicepresidente de Cusinci, que fue el señor Martín Vizcarra, y su equipo de gobierno. El propio presidente Sagasti, que es el que ha sucedido en el mando al señor Vizcarra, ha dicho de que cuando le ha llegado al gobierno no ha encontrado más que 2 papeles con intenciones de compra, pero ningún papel firmado para arreglar la transacción, lo cual nos está diciendo claramente no había absolutamente nada. Así que es muy posible que estas cifras incluso puedan puede haber que esas cifras cambien y la línea de recuperación se postergue más allá del año 2022. En cuanto a empleos e ingresos, lo que se tiene acá en estos gráficos es que el empleo dependiente e independiente se desplomó, ¿no es cierto? Y los ingresos también. Recordaré para ustedes que Perú es un país con un altísimo grado de informalidad, ¿no? Y entonces el empleo ha caído porque cuando hubo cuarentenas, acá hubo cuarentenas, fue el país que probablemente se aplicó la cuarentena más fuerte de América Latina. La gente que vivía de vender sus cosas de la calle simplemente ya no pudo venderlas. Y ha vivido, sabe Dios cómo, ¿no es cierto? Algunos ya han tenido que salir como sea, ha habido cierto desborde también, natural, ¿no? Pero lo concreto es que de alguna forma demuestra cómo la informalidad también ha sido una especie de amortiguación para todo este problema. O sea, por ejemplo, aquí se ha visto mucho en las casas a señoras que de pronto comenzaban a hacer postres, a hacer comida para el almuerzo, porque no se podía mover mucho. Entonces, los mismos barrios han comenzado a organizarse. Ahí Hayek hubiera estado feliz con su orden espontáneo y de alguna manera capear el temporal, porque había momentos en los cuales no se podía salir literalmente ni a la esquina sin un salvoconducto. Por desgracia, eso todavía es posible que regrese si es que hay un rebrote, que esperemos no sea el caso. Pero bueno, la informalidad ha crecido, bueno, hay unos gráficos más en todo el Perú, ¿no? Que bueno, no vale la pena tanto detenernos en esto. Otro problema que tenemos, por supuesto, como dije, es el centralismo, ¿no? Donde la mitad de la producción del Perú está vinculada a una sola región y básicamente una ciudad, que es la ciudad de Lima. Aquí lo vemos claramente en este gráfico, que es un problema estructural, por cierto. Y en el tema de la pobreza, se estimaba en un primer momento, de nuevo, que se podía seguir esta ruta, ¿no? Llegar al año 21 con un 24% de pobreza, igualando lo del año 2013, ¿no? Pero, en mi opinión, esto va a demorar un poco más, como les digo, porque el impacto ha sido más fuerte
y probablemente esto nos lleve mucho más allá del año inclusive 25, 26 para recuperar el ritmo de la lucha contra la pobreza. En otras palabras, en mi opinión, este evento marca sin duda una década que vamos a tener que enfrentar. Bueno, ahora me gustaría compartir con ustedes en los minutos que me quedan un poco las medidas, ¿no es cierto? Las medidas que podríamos trabajar, ¿no es verdad?, para salir de esta crisis. Y aquí lo primero que se me ocurre a mí es que necesitamos encender todos los motores de la economía, ¿no? Y si bien a corto plazo las políticas contracíclicas pueden ser efectivas, ¿no? No pueden serlo por mucho tiempo. No voy a entrar a discutir aquí si es que eso tiene más o menos libertad. Voy a hablar estrictamente del tema macroeconómico, ¿no es cierto? Las políticas contracíclicas, si funcionan, que también es una duda, ¿no? Funcionan en el corto plazo, porque el dinero no es eterno, evidentemente, todos lo sabemos. Entonces, es necesario, creo yo, que haya una visión también de largo plazo, entendiendo que la crisis amenaza a prolongarse todo el 2021, y yo creo que va a marcar, como digo, el ritmo de la década en el Perú. Por tanto, entiendo que estamos en un momento maravilloso para establecer cambios estructurales en materia económica y pasar a un siguiente nivel de lo que hicimos en los años 90, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Lo primero que tenemos que hacer es reconstruir la institucionalidad política, ¿no es cierto? Nosotros estamos en este minuto pasando un papelón internacional, como digo, con 4 presidentes en 4 o 5 años, y eso yo creo que tenemos que cambiarlo por un modelo en el cual vuelva la estabilidad al Perú y no hayan esos enfrentamientos que básicamente decantaron en una guerra civil prácticamente entre el legislativo y el ejecutivo. Acá se demostró que no podemos manejarnos con la división de poderes, tenemos que mejorar mucho, madurar mucho en ese tema, y hay que hacerlo, pero hay que trabajarlo, hay reformas políticas en camino. Yo creo que el próximo Congreso va a tener una enorme responsabilidad para trabajar eso. Por cierto, aquí un paréntesis, todos le tenemos asco a la política, y yo he escuchado en esta reunión decir los políticos, sí, es cierto. La verdad es que con las canas que ya tengo encima, por lo menos acá, les cuento que he llegado a la conclusión que ninguna teoría económica resuelve el problema en un café, ¿sí? Los problemas económicos, si queremos incorporar cambios, tenemos que meter las manos donde están las pepitas de oro, quizás con mucho fango adentro. Y tenemos que pelear las reformas en el ámbito político, en la arena política. Si no llegamos a eso, escribiremos todas las columnas que quieran, yo escribo todavía muchísimas, podemos hacer muchas charlas de café y muchos eventos como este, por Zoom o por no Zoom, pero sencillamente no le haremos ni mu al sistema establecido que básicamente es estatista. Tenemos que entrar a cortar la carne dentro de la carnicería. Y eso implica interesarse en la política. Por eso yo haría un primer llamado, una primera reflexión de que esa institucionalidad es importante y se construye desde lo político. No se construye desde lo macroeconómico, no se construye desde la escuela austriaca, sino se construye desde lo político y desde hacer buena política para que albergue una buena economía. Ese ya es el tema del segundo libro. Bueno, lo otro es que yo recomiendo para Perú, lo he recomendado acá en algunos escritos, un impulso voraz de las infraestructuras. Hay que impulsar las infraestructuras, ¿no? Con una reorientación de prioridades. Nosotros hemos hecho buenas carreteras, hemos hecho buenos puertos, buenos aeropuertos también, pero ahora tenemos que hacer hospitales. Tenemos que hacer hospitales, no nos queda otra. Y ahí tenemos que ser abiertos de mente y tenemos que incorporar al sector privado. Por suerte, Perú es uno de los pioneros en América Latina en el desarrollo de proyectos exitosos en alianzas público-privadas o asociaciones público-privadas vinculadas al sector salud, una experiencia que ojalá pudiera ser exportable, y Chile también tiene una buena experiencia al respecto, México no tanto, por lo que he escuchado, pero también tienen alguna experiencia, pero es importante avanzar por las infraestructuras y seguir también con los caminos, seguir con los aeropuertos, seguir mejorando los puertos. Por ejemplo, en los puertos hay que mejorar indudablemente
la seguridad sanitaria, ¿no es verdad? Los aeropuertos, ni qué decir. Indudablemente también el enorme reto del agua potable, ¿no es cierto? O sea, que el tema del agua potable, yo acabo de hacer un trabajo junto con un equipo para el Banco Interamericano y definitivamente todos nuestros países tienen déficits poblacionales fuertes en materia de acceso al agua potable y el desagüe y el alcantarillado. Y eso es fundamental cuando tenemos a un presidente que nos dice por la televisión, muchachos, tienen ustedes que lavarse las manos por 20 segundos. Sí, claro, pero no tengo ni siquiera 20 segundos al día el agua en mi casa. Es un tema muy importante a resolver. Otra cosa que tenemos que hacer en Perú, bueno, y para esto, igualmente repito, para el tema de infraestructuras, hay que abrirnos la mente, ¿no? Y esto va incluso para países grandes como Argentina, por ejemplo, y entender que tenemos que hacerlo con todos los motores prendidos, ¿no? Públicos y privados. A la gente cuando abre la llave del grifo, no le importa si el agua es pública o privada, lo que le importa es que el agua sea limpia y sea sana, ¿sí? Y si no entendemos eso y seguimos ideologizando a las infraestructuras, vamos a condenarnos a años de postración. Acá en mi país, por ejemplo, hay un prejuicio respecto al tema del agua, que yo creo que es un gran prejuicio nada más, porque toda la legislación permite incorporar inversión privada, pero la política no actúa en función de lo que puede actuar porque la calle lo detiene. Creo que hay que cambiar ese chip. También hay que cambiar el chip de los elefantes blancos. Hay acá muchos elefantes blancos que se han hecho porque como Perú ha acumulado dinero por el modelo económico aplicado, ha tenido dinero para gastar y ha metido dinero, mucho dinero, en proyectos que se han sobrevaluado, y aquí viene todo el tema de la corrupción, el escándalo Odebrecht, la obra pública, en fin, y yo creo que hay que cancelar elefantes blancos. Acá tenemos una refinería que no sirve para nada, tenemos otro aeropuerto que no sirve para nada, en fin, hay que mejorarlo. También hay que reducir, creo yo, y estarán ustedes aquí completamente de acuerdo conmigo, el tamaño del Estado donde corresponda, porque aquí hay un punto que no estamos reparando. Los gobiernos nos dicen que los civiles tenemos que adaptarnos a la nueva normalidad. Es correcto, ¿no? Sí, vamos a un restaurante y ahora nos examinan, nos tenemos que esperar una mesa, no nos podemos sentar junto a otra persona porque hay que tener una distancia determinada. Perfecto, ¿no? Ya, muy bien. La pregunta es, ¿a qué nueva normalidad se está adaptando los gobiernos? Porque lo que se me ocurre es que también, digamos, así como están poblados de oficinas los restaurantes, también están poblados de oficinas las entidades de gobierno. Entonces, ¿qué cosas hacemos con la entidad de gobierno? Habría que decir que donde habían 100 escritorios, eran 50, pues habían 40, ¿sí? ¿No? Que además no solamente va a servir para que la gente no se infecte, sino va a servir para ahorrar dinero. Porque si es un gobierno que está gastando el dinero de todos nosotros, pues tendría que mostrar algún tipo también de prolijidad en el ahorro, ¿no? Y eso implica gasto público. Yo creo que ahí tenemos un tema pendiente no solo para Perú, sino en general para América Latina. Una lucha radical contra la corrupción, por supuesto, una formalización de la economía en el caso de Perú es importantísimo. Acá me cabe una esperanza. Viene una elección donde van a estar 23 nada menos candidatos presidenciales. Afortunadamente hay más o menos la mitad, un poco menos, como 10, que se puede decir que son alternativas pro mercado. Pero con opción de las alternativas pro mercado hay básicamente dos, ¿sí? Una de ellas, afortunadamente, es liberal. Y es encabezada por alguien que seguramente ustedes han escuchado hablar de él, lo conocen, Hernando de Soto, ¿sí? Hernando de Soto se decidió a los 80 años, casi, en el 79, a encabezar un emprendimiento político porque quiere hacer por el Perú lo que hizo por otras latitudes del mundo. Yo creo que es un proyecto que es el proyecto más liberal político en el Perú desde el proyecto que encabezó Mario Vargas Llosa en 1990. A mí me tiene muy entusiasmado y yo creo que por lo menos se van a dejar mensajes importantes. Hernando de Soto no solamente quiere llevar el tema del liberalismo al mercado, sino quiere aterrizarlo al tema de la pobreza. Yo creo que ahí es un vínculo que me entusiasma aún más de su propuesta. Y eso yo creo que pasa también por el tema de la informalidad y por el tema de la democracia y por el tema de la construcción de instituciones.
pero yo creo que en el caso peruano, por lo menos, la elección que viene abre un importante campo para un debate que va a ser más que sabroso. Y por supuesto, la otra recomendación final sería la incorporación acelerada de las tecnologías de información, sobre todo en el área educativa. La verdad, yo creo que una de las cosas buenas que trae la pandemia es que nos quitó el complejo de la Internet y de lo virtual, ¿no es verdad? Y esta reunión que es una prueba de ello. Y yo creo que eso ayuda a que nos juntamos más, ¿no? A que el distanciamiento no sea social, sino sea físico, porque no estamos más distanciados socialmente, estamos más juntos. Y eso yo creo que trae una revolución educativa que nos falta pulir, obviamente, pero que pasa sin duda porque tengamos niveles de conectividad de primera, ¿no? Para que no se nos cuelguen las pantallas, para que los programas sean más fáciles y cosas por el estilo. Yo creo que con eso son algunas medidas que podríamos incorporar definitivamente. Ahora, ¿cuál es la particularidad en el caso peruano de todo lo que estamos hablando? ¿Sí? La elección, las medidas ante el impacto económico de la COVID. Que la pandemia, y esto lo deben ustedes estar compartiendo en sus países, la pandemia ha recrudecido, ¿no es verdad?, el discurso proestatista, por lo menos, ¿no? Y ha puesto en entredicho, ¿no?, el modelo económico que por lo menos en Perú se aplicó con éxito y que ha sido responsable de los 25 o 30 años más exitosos económicamente en la historia económica del Perú, ¿no es verdad? Y en el caso nuestro, la izquierda que utiliza ese mensaje ha llevado el punto al nivel de plantear una nueva constitución. Cuento corto, quieren hacer algo así como un Estado plurinacional boliviano en Perú, ¿sí? Y con una serie pues, de argumentos respetables seguramente, pero que son inexactos, ¿no? Y que definitivamente van a llevar a una debacle al país, ¿no? Creo que no tengo mucho que explicar. Sin embargo, es importante, creo, que estemos listos para la respuesta a ese mito, porque es un mito, ¿no es verdad? Por ejemplo, en el Perú, gracias a ese modelo económico, que es un modelo económico de acumulación de capital, ¿eh? Porque lo que decía el modelo es, si ustedes mantienen las cifras bien en la macroeconomía, no despilfarras en empresas públicas que no sirven de nada, mantiene cierta flexibilidad de los precios y el tipo de cambio, la tasa de interés, lo que vas a hacer es acumular dinero, vas a acumular fondos. Los fondos los acumuló Perú y los ha utilizado o para avalar deuda o para soportar directamente la crisis, independientemente de que estemos o no de acuerdo con políticas contracíclicas. Pero a lo que me quiero seguir, ¿no? Ese modelo es un modelo de acumulación de capital, ¿no es verdad? ¿Qué culpa tiene el modelo de que los gobernantes se gastaron el dinero en elefantes blancos, como acabo de mencionar, se gastaron el dinero en corrupción, o se gastaron el dinero en cualquier tipo de gasto que no servía para nada, ¿no es cierto? En vez de hacerlo en hospitales, en vez de hacerlo en postas médicas, en vez de hacerlo en conectividad, ¿no? Es un problema, entonces, no del modelo, es un problema de gestión pública, insisto, ¿no? Entonces, es ahí donde tenemos que entrar a revisar lo que pasa. Hace unas semanas hubo acá unas revueltas que ustedes seguramente han escuchado o visto por televisión, ¿no? Y decían, protestábamos contra los corruptos. Bueno, la gente estaba tan desorientada que protestaban ante el Congreso, que no tiene iniciativa de gasto y que acá no pasa a los otros países que son dueños de empresas y demás, donde la mayor corrupción está en el Ejecutivo, donde están los grandes negociados, nadie protestaba contra el Ejecutivo, y no entendían que lo que en realidad les molestaba no era el Congreso, lo que les molestaba era el tipo de Estado que tenemos, que no es capaz de atender las demandas de seguridad, las demandas de salud, las demandas de educación, ¿no? Las demandas de transporte, ¿sí? Entonces, eso es lo que enerva, molesta al ciudadano peruano, pero no sabe a dónde dirigir su odio. Bueno, hay que enseñarles qué es lo que les está molestando y cuáles son las salidas a eso. No es el modelo, es la gestión, ¿de acuerdo? Por tanto, es la protesta contra el Estado y el fracaso del Estado.
¿no? Solamente a modo de breves conclusiones, diría que el impacto de la pandemia, solo para cerrar, que el impacto de la pandemia ha sido brutal, ¿no es cierto? Y nos ha obligado en todos nuestros países, particularmente en Perú, a activar nuestra creatividad, ¿no es cierto? Adelantar nuestro contacto con la innovación tecnológica, pero también algunos dilemas éticos que alcanzan lo económico, ¿sí? Porque ahí viene el tema, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una incidencia diferente entre gente mayor y gente menor, algunos dicen, ¿por qué no soltamos a la gente menor y que los mayores se queden en la casa? Sí, pero eso es ético o no es ético. Bueno, temas así estamos discutiéndolo. La pandemia también ha puesto en examen ácido, en prueba ácida, la estabilidad, la fortaleza y estabilidad macroeconómica del país, ¿no? Nosotros este año, por ejemplo, con todos los problemas, estamos cerrando en el rango meta de inflación entre 1 y 3% del Banco Central de Reserva, ¿no? Aunque el riesgo país ha empezado un poquito a lastimarse, pero todavía estamos con grado de inversión. Ahora, las salidas a la crisis tienen, como dije, tienen un plano de corto plazo, pero tienen un plano de reformas estructurales. Para hacer esas reformas estructurales hay que entrar al fuero político y hay que entrar primero a defender lo bueno que se ha avanzado y avanzar en lo que falta para mejorar el modelo. Y finalmente, hay algo que es cierto, hay un aprovechamiento ideológico con la pandemia, particularmente en el Perú, ¿no es cierto?, para desprestigiar un modelo de bases liberales, ¿no?, que como dije ha sido causante del mayor desarrollo del Perú en los últimos 25, 30 años, y al cual es preciso responder con evidencia, pero también con narrativa. Y aquí es un mensaje un poco para mis colegas. Descartemos que vamos a ganar el alma de la gente con las cifras y solamente con los hechos. No, hay que generar mitos, hay que generar narrativas, hay que decirles cómo el modelo de mercado, el modelo de la libertad, incide en sus mejoras personales. Ese puente que para nosotros puede ser claro, ¿no es cierto?, de la riqueza de las naciones, no es claro para la mayoría de nuestra gente, ¿no? Y por eso el lenguaje de la izquierda cala más que el nuestro. Bueno, arriesguémonos entonces a hacer política, porque, insisto, la economía tiene un límite, y ese límite lo marca el entendimiento de la gente. Para que la gente lo entienda, hay que armar una narrativa política, con estrategia política y con las maneras que actúan los políticos de izquierda que son exitosos. Por ejemplo, no pensando en gobiernos para 5 años, sino en regímenes con varios gobiernos a 20, 30 años. Hay que ganar las escuelas, hay que ganar las universidades, hay que ganar la mente de las personas, ¿no es verdad? Y no solamente ganar en las estadísticas del Banco Central, que al final pocos lo vemos porque tenemos que hacer algún trabajo eventualmente. Muchísimas gracias a todos.